Bueno, cambio de tema. Por 2/3 se aprobó la insistencia del gobierno para legislar sobre el salario mínimo este miércoles en el Senado. Hoy la Cámara Baja va a votar la idea de legislar al respecto. Y recordemos que en esta misma jornada se realizará la marcha de la CUT, que exige un sueldo base de 250.000 pesos. Queremos profundizar en este tema y para eso vamos a tomar contacto a esta hora de la mañana con Nivaldo Mochiati de Radio Bio Bio. Buenos días, Nivaldo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Sí, a dos bandas hoy día se va a ver el tema del salario mínimo con la marcha en la CUT, una marcha no autorizada que hay que ver cómo termina, y en paralelo la discusión en la Cámara de Diputados después de este logro del gobierno. Lo de ayer fue un logro, lograr que Renovación Nacional finalmente diera sus votos para que el trámite siguiera con esta insistencia propuesta por el Ejecutivo, una insistencia donde Renovación Nacional, particularmente Carlos Larraín, siente que hay un espacio para mejorar la cifra de 193.000 pesos. Ha sido muy dura la posición de Renovación Nacional. ¿Dura en qué sentido? Muy firme, mejor dicho, respecto a que se pueda alcanzar un salario mínimo de 200.000 pesos, que esa debiera ser la propuesta del Ejecutivo y que ellos insisten en aquello, sobre todo tomando en cuenta el contexto político-social, podríamos decir, con un Ejecutivo que en las encuestas no repunta, donde ha habido crispación en las calles desde hace ya un año, y sobre todo cuando se empiezan a hacer comparaciones, porque claro, el salario mínimo de Chile en el contexto regional no es malo, el salario mínimo, en el contexto regional, pero también en un contexto regional donde, por ejemplo, algún tipo de prestaciones no se pagan. Chile es un país donde todo se paga, donde las mensualidades, por ejemplo, de las universidades son similares a un salario mínimo, incluso más algunas, entonces, más de algunas son mayores a los 193.000 pesos que propone el gobierno. Entonces, en un país donde todo se paga, tener un salario mínimo con esta cifra, para muchos es simplemente escandaloso. Más allá de las exigencias que dice Hacienda respecto a que esto hay que analizarlo, con otra exigencia, con la exigencia de ver qué pasa con el empleo, si esto asfixia o no a algunas pequeñas y medianas empresas, etcétera, etcétera. Sí hay un dato relevante que a mí me da la sensación de que el salario mínimo se discute a partir de criterios bastante antiguos. El mundo del trabajo ha evolucionado muchísimo, se ha vuelto mucho más complejo y probablemente yo creo que el salario mínimo debería también apuntar a una mayor complejidad, ver si es posible un salario mínimo para los jóvenes, por ejemplo, que sea diferenciado de los adultos, en algunas áreas particulares, si en la agricultura, por ejemplo, el salario mínimo debiera ser medido de otra manera, y si efectivamente se avanza en lo que ha señalado el Ejecutivo, avanzar en una comisión que genere una propuesta, un proyecto de ley que diga, mira, el salario mínimo hay que fijarlo o reajustarlo de acuerdo a tales criterios y que eso ya quede establecido por ley y no esté, por así decirlo, a la discrecionalidad del gobierno de turno. Y lo último que hay que señalar también es que la cifra propuesta por el gobierno, también hay que decirlo, este porcentaje es mayor incluso que muchos porcentajes aprobados en los gobiernos anteriores. Y aquí hay un juego de gobierno-oposición que siempre es bastante odioso. La alianza, cuando era oposición, siempre decía que el salario mínimo se reajustaba muy por debajo de lo posible. Ahora le toca el turno a la concertación. Cada cual viviendo ahora lo que en la vereda del frente, lo que vivió en los gobiernos anteriores, lo que habla también de una cierta discrecionalidad de la política, incluso yo diría cierta patudez en asumir roles que en épocas anteriores ellos criticaban profundamente. A mí me parece también es destacable lo de Carlos Larraín, un personaje que más allá de que uno comparta o no sus opiniones, actúa en la política con entera libertad, porque no vive de la política, y eso es un aire refrescante para el debate político nacional. Que es cierto lo que dices tú, hay sobre todo esta necesidad quizás de sofisticar, profesionalizar el tema del salario mínimo y llevar este número entonces a que se reajuste de manera automática con alguna fórmula que la saque de los dimes y diretes de la política, que como tú bien apuntas, depende de qué lado me encuentre yo, si estoy en el gobierno o en la oposición, para saber si es que voy a encontrar que es muy poco o mucho el salario mínimo. Muchas gracias, Nivaldo. Gracias a ti. Chao.